los chicos ya se alistan para pasar allá arriba, yo te voy a pedir a ti, que nos quedamos aquí en el auditorio, que puedas pasar a los lugares del frente. Hay tiempo suficiente como para que puedas tener ya listo tu celular en modo avión o en modo silencio para poder escuchar la palabra, o hay quien también trae su libretita, su Biblia física para poder poner atención, hacer nuestras anotaciones, porque siempre es bueno anotar, no solamente dejarlo en nuestra mente, sino también poder anotar, y cuando nosotros requiramos de esa palabra, poder ir nuevamente a nuestra libreta, a nuestros apuntes, al celular y saber de qué se trató, qué Dios me habló el día de hoy, o qué Dios me bendijo el día de hoy. Así es que te voy a pedir que puedas pasar a los lugares del frente. Todavía tenemos espacio. Muy bien. ¿Ya estamos todos listos? Perfecto. Entonces te voy a pedir nuevamente en tu celular que le pongas modo avión o silencio total para poder poner atención a la conferencia del día de hoy. Y por qué no, le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Jairo Correa, que nos va a compartir la palabra el día de hoy. Muy bien, pues qué bueno, ¿verdad? Poder ver a los pequeños, principalmente, ¿verdad? Que son los primeros que participaron, pero verlos aquí adorando, alabando a Dios, y también al equipo, ¿verdad? Que presentó las obras, y que a lo mejor pudieran ser sencillas. Usted pudiera decir, a lo mejor es para los niños, pero yo creo que todos a veces nos hemos encontrado viviendo de una manera fuera del propósito de Dios. Y fuimos diseñados con un propósito. Cuando, de hecho, yo creo que gran parte de nuestra vida a veces la usamos tratando de descubrir para qué vivimos, ¿verdad? Para qué fuimos creados. Aún cuando estamos caminando con Dios, muchas veces nos llegamos a preguntar qué es lo que Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Y yo creo que muchas veces se convierte en una lucha constante, intentar tener un enfoque en nuestra vida, porque realmente es importante tener enfoque en nuestra vida, saber para qué vivimos, saber por qué vivimos. Y ahora que estamos terminando ya un año, ¿verdad? Estamos por comenzar otro, con mayor razón, ¿verdad? Yo creo que todos queremos algo de enfoque para el siguiente año. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son las metas que pudieras tener? Y de hecho hay un dicho que se volvió muy común: vive la vida y solo se vive una vez, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esto? Vive la vida porque solamente se vive una vez. Pero la mayoría del tiempo cuando escuchamos esta frase es como para darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Como se dice comúnmente, o sea, disfruta porque solamente hay una vida. Y esta frase muchas veces, si la analizamos, la realidad es que es algo egoísta, es impulsiva y carece de objetivo, ¿verdad? Haz lo que quieras, ¿no? Vive la vida, solo se vive una vez, ahí para después, ¿verdad? Gástate el dinero ahora, es el buen fin, etcétera. Regularmente cuando usamos esta frase carece de objetivo, es como para llevarnos la más tranquila, pero la realidad es que también va en contra de la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia y cuando ves el propósito que Dios tiene para nuestra vida, te das cuenta que es algo muy diferente. Es algo muy diferente de lo que Dios nos dice. En Mateo capítulo 20, versículo 27 al 28, dice Jesús mismo: el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces encontramos algo muy diferente en la palabra de Dios en cuanto al propósito de nuestra vida, en cuanto al enfoque de nuestra vida. Y va más allá de sí vivir para otros, tiene que ver con el primer lugar de vivir para la voluntad de Dios. Diga conmigo: vivir para la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es su propósito? Yo creo que todos queremos y queremos caminar y alcanzar ese propósito, que cuando termine nuestra vida o estemos en los últimos días de nuestra vida, no haya así como una duda, ¿verdad? De qué fue lo que hice, de qué se trató, no valió la pena.
Imagínate llegar al final de tus días y decir: supe que caminé, hice lo que tenía que hacer, viví de la manera que sabía que tenía que vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi vida valió realmente la pena. Y para alcanzar esa meta, para alcanzar ese objetivo, tú y yo tenemos que conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. A esto que quiero que reflexionemos le he llamado caminando en propósito. Dile al que está a tu lado: caminando en propósito. Caminando en propósito. Porque ¿cuántas veces vamos por la vida sin enfoque? Como que nada más reaccionando, ¿sí? Y no vivimos de una manera proactiva, como que de repente llegan las circunstancias y muchas veces son las que nos obligan a hacer cambios en nuestra vida. ¿Cómo Dios no va a usar las circunstancias difíciles si muchas veces son las únicas que producen cambio? Porque de manera natural, de manera proactiva, por iniciativa propia, muchas veces nosotros no buscamos el mejorar, no nos damos cuenta a veces de las áreas donde todavía Dios tiene que transformar, y pensamos que todo está bien y a veces vivimos vidas cómodas. ¿Y cómo Dios no va a usar entonces las circunstancias difíciles para tratar con cada uno de nosotros, y en primer lugar para poder acercarnos a Él? Porque su propósito es que tú y yo le podamos conocer. A lo mejor pareciera un propósito muy sencillo, ¿verdad? ¿De qué se trata mi vida? De que yo le pueda conocer a Él. Para eso Él me creó, para que yo le pueda conocer. La pregunta es: ¿realmente le estás conociendo? Porque muchas veces nuestro conocimiento de Dios viene pues de ideas, viene de cosas que nos han platicado, vienen de conceptos a veces preconcebidos, ¿verdad? Que decimos, bueno, en automático pensamos, pues Dios es bueno, pero ¿realmente conoces cómo es la bondad de Dios? No es, muchas veces tenemos conceptos equivocados de quién es Dios. Es que Dios es amor y Dios pues me acepta tal y como soy. Sí, Dios te acepta, pero Dios no se va a conformar a cómo tú llegas a Él. Y hay muchas ideas que a veces están mal en nuestro caminar con Dios, y a veces tenemos una idea equivocada de quién es Dios. Pero el propósito de Dios es que tú y yo podamos conocerle, y lo que Él quiere hacer es revelarse a tu vida. Di conmigo: Él quiere revelarse a mi vida. Sí. Y qué bueno, porque Dios es inalcanzable. Solamente podemos conocerle cuando Él se revela, ¿sí? Cuando Él mismo se revela. Pero hay maneras en las que tú y yo podemos acercarnos, y la Biblia habla acerca de que es a través de una actitud de humildad. Dios levanta al humilde, pero dice que resiste al soberbio. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos tenemos que acercar con humildad. Nos tenemos que acercar reconociendo nuestra condición y reconociendo quién es Él, para realmente poder encontrarnos con Dios. Las personas que fomentan esta idea de vivir con una perspectiva de vive, ahí haz lo que sea, ¿verdad? Aprovecha el día, aprovecha las oportunidades, aprovecha si ahorita tienes dinero, etcétera. Pero muchas veces con ese énfasis, ¿verdad? De hacer lo que tu corazón te dicte. ¿Alguien ha escuchado esta frase? Haz lo que tu corazón te diga. Sigue a tu corazón. Y la Biblia dice todo lo contrario. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. Pero se escucha más bonito, ¿verdad? Sigue a tu corazón. Entonces nosotros fuimos diseñados con un propósito para poder seguir a Jesús. Por eso el llamado, el propósito de Dios es que tú y yo le podamos conocer y que tú y yo le podamos seguir a Él. Y muchas veces nuestro enfoque en la vida es totalmente diferente. Es que Dios me siga a mí, es que Dios siga mis planes, es que Dios siga mis sueños, es que Dios siga mis anhelos. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Él nos hace un llamado a seguirlo a Él. Inclusive dice: tienes que morir a ti mismo. Entonces a veces nuestro enfoque es totalmente contrario al propósito y la voluntad de Dios. Y a veces decimos creer en Dios, confiar en Dios, pero no caminamos en su verdad. Cuando tú vas al doctor y
te da una receta. Si tú ves que el doctor como que ni te revisó donde te dolía, es más, no hizo ningún examen, ¿verdad? Ningún diagnóstico, simplemente te dijo que tú tenías algo, ¿verdad? Una infección, etcétera. Probablemente tú vas a decir, con esa receta, ¿qué vas a hacer? Probablemente ni la vas a surtir, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Creo que no vale la pena. Pero cuando tú confías en el doctor, tú dices, tengo que conseguir esta medicina. Tú sigues en la receta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sigues la receta? Porque tú confías en Dios. Tú no puedes decir que confías en Dios si tú no sigues sus principios y su palabra. Y es a veces ahí donde tenemos ideas equivocadas. Claro, yo confío mucho en mi Dios. Pues que se note, dice Santiago, ¿verdad? Si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras, dice Santiago. Porque una fe sin obras es muerta. Pero muchas veces nosotros vivimos una fe de ese tipo. ¿Por qué? Porque decimos con palabras, a veces expresamos que confiamos en Dios, que caminamos con Dios, que creemos en Dios, que le pedimos a Dios, pero muchas veces no le escuchamos, no seguimos su instrucción, no le estamos siguiendo a Él, nos seguimos a nosotros mismos, seguimos nuestros deseos. Y el llamado que hoy Dios nos hace es a poder seguirle a Él. Imagínate iniciar un año nuevo siguiéndole a Él. Yo no te aseguro que el 2 de noviembre, el 3 de noviembre, el 15 de noviembre tu vida sea diferente. Pero yo te aseguro que en diciembre, un año, estando siguiendo a Dios, su palabra, su consejo, te aseguro que tu vida va a ser muy diferente. Imagínate 2 años siguiendo a Dios. Porque muchos de nosotros decimos, bueno, yo tengo 10, 15 años siguiendo y caminando con Dios. ¿Realmente durante esos 10, 15 años has estado siguiéndole a Él? ¿O le has estado pidiendo que Él te siga? Entonces, a veces nuestro enfoque está equivocado. Y cuando tenemos esta manera de pensar que a veces fomentamos, de vivir en esa aparentemente libertad, de hacer lo que nos dé la gana, sin pensar en las consecuencias o propósito, si en algún momento envidiamos inclusive eso y queremos complacer nuestros deseos, ¿verdad? Porque nuestros deseos no siempre son buenos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se nos antoja? Hablando de comida, imagínate seguirte por los deseos. Pero muchas veces complacer nuestra carne, ya que la oferta muchas veces es tentadora. Sin embargo, conforme pasamos los años, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, el fruto de la obediencia, y concluimos que no necesitamos nada más que a Él. Y sabes, el llamado que Dios nos hace, su palabra y sus principios van totalmente en contra de la manera en la que se piensa en nuestra sociedad, la manera en la que se piensa en los negocios. La manera, si tú sigues los principios de Dios, van en contra de la mercadotecnia, ¿verdad? Van en contra del consumismo, porque todo hoy pintan a que tú tienes una necesidad. Y si no obtienes eso, si no compras eso, tú no vas a estar tranquilo, tú no te vas a sentir bien, no te vas a sentir feliz, ¿verdad? Todo pinta a que tratemos de buscar en otros lugares el ser saciados, el estar satisfechos. Pero cuando vemos la palabra parece una locura. Que nuestra mayor satisfacción sea Dios, parece una locura. Que nuestro mayor placer sea Dios, claro que parece una locura. Y parece más una locura cuando hemos estado acostumbrados a la autocomplacencia, ¿verdad? Constante y rápida. Inclusive muchas veces es lo que buscamos de Dios. No le buscamos a Dios por lo que Él es, sino simplemente porque quiero sentirme bien. Entonces hay una lucha, la manera en la que Dios quiere que le sigamos y la manera en la que tú y yo caminamos en esta tierra.
¿Por qué es importante conocer el propósito de Dios para mi vida? La razón es para que no seamos de las personas que viven viendo cómo pasan los días. Que pasó un año y ni cuenta nos dimos. No nos dimos cuenta de cosas que debieron cambiar en nuestra vida. No nos dimos cuenta de decisiones trascendentes en este año. Y a veces batallamos. Cuando llegamos al final del año, batallamos inclusive para dar gracias a Dios. Decir rápido, dime 10 cosas por las que puedes dar gracias a Dios. 10 cosas. Y empezamos ahí como que a batallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nuestro enfoque durante el año, gran parte del año, a veces está equivocado. Es importante que constantemente tengamos presente cuál es la razón de nuestra vida. ¿A qué vinimos a esta tierra? Hoy los reto a que te hagas esta pregunta: ¿para qué vivo? ¿Para tener a mis hijos? ¿Para tener casa? ¿Para tener dinero? ¿Para tener un matrimonio? Muchos ya han pasado por ahí. Muchos estamos caminando en alguna de estas cosas. ¿Y cuál es la realidad? Que muchas veces hay todavía ese sentido de que nos hace falta algo. Y hoy quiero ayudarte a que podamos conocer el propósito de Dios, tu propósito en Dios. Porque entonces solamente de esa manera vas a vivir pleno, sabiendo que mientras respiras, cada cosa que hagas afectará no solamente las cosas naturales, sino aún las cosas espirituales. Tú no te das cuenta cuántas cosas de nuestra vida son espirituales. Son muy espirituales y tienen un efecto tan profundo en nuestras vidas que a veces es una locura que no incluyamos a Dios en esas áreas. Te voy a decir una de las cosas más espirituales que hay en nuestra vida, y es el trabajo. No sabes qué tan espiritual es el trabajo. Esta semana, el miércoles, compartía de cuando Jesús llama a alguno de sus discípulos. ¿Y qué se encontraban haciendo algunos de esos discípulos? ¿Estaban qué? Pescando, ¿verdad? Dicen que eran pescadores. Otros estaban ahí como que arreglando sus redes, ¿verdad? Y no eran sus redes sociales, eran las redes, ¿verdad?, con las que trabajaban. Pero lo que me llama la atención es que cuando Jesús los llama, le dice: ustedes son pescadores, han pescado, ¿verdad?, toda su vida, es su profesión, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y conecta los dones, conecta las capacidades que ellos tienen para que ahora puedan entrar en su propósito. ¿Será espiritual el trabajo, lo que hacemos? Por supuesto que sí. Y es una locura que tú y yo muchas veces en nuestro trabajo no incluyamos a Dios, que vivamos fuera de su voluntad, de sus principios. Digamos, aquí lo voy a hacer a mi manera. No le preguntemos a Dios, no consideremos a Dios para ciertas decisiones, las maneras, las formas. Y a veces vivimos de una manera dentro de la iglesia o de lugares donde nos acercamos a Dios, y una vida totalmente diferente fuera de un lugar como este. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Todos tenemos propósito. No podemos levantarnos y a ver qué va a pasar cada día. Si tú no decides qué hacer con tu vida, ¿sí?, la vida lo va a decidir por ti. Si tú no decides, si tú no tomas responsabilidad sobre tu vida para rendirla a Dios, para considerar a Dios, la vida misma va a decidir por ti. Y la realidad es que cuando dejamos que las cosas vayan pasando, no sale nada bueno. Deja un terreno ahí solo, deja una casa sola. Cuando regreses va a estar más bonita. Inclusive ni la vas a encontrar como la dejaste. ¿Sí? Tú y yo tenemos que tomar responsabilidad de nuestra vida y dejar que Dios pueda guiarnos. A veces nos enfrentamos a tantos conflictos en la vida, a tantas dudas, y a veces tratamos de aplacar ciertas sensaciones de insatisfacción, de tristeza,
pero no resolvemos el verdadero problema de nuestro corazón. Pero tú y yo necesitamos conocer la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Hace unas semanas empezamos a estudiar un poquito el libro de Jueces. Y cuando tú lees el libro de Jueces, son varias historias de algunos hombres, inclusive una mujer. Ahí viene la historia de Débora. Pero habla acerca de unas personas que Dios levantó en diferentes tiempos para traer libertad, para traer paz en el pueblo de Israel. Era un tiempo donde constantemente venían enemigos, eran atacados, les quitaban sus cosechas, etcétera, vivían bajo presión. Pero esto era por causa a veces de su desobediencia a Dios. Constantemente, cuando tú lees Jueces, dice que ellos se olvidaban de Dios, ¿sí? Y empezaban a tener ídolos, empezaban a hacer cosas que no le agradaban a Dios, y dice la palabra que se olvidaban a Dios. Después de eso venían estas situaciones difíciles, y el pueblo de Israel empezaba a clamar a Dios, como muchas veces nosotros lo hacemos, hasta cuando ya estamos en el hoyo, ¿verdad? Hasta cuando ya estamos en una situación muy complicada, es cuando nos acercamos a Dios. Y Dios en su misericordia oía el clamor, entonces usaba a una persona para traer salvación, para traer paz. Ahí vemos la historia de Débora, de Jefté, de los 300 de Gedeón, que es algo parecido a la película que vemos de los 300. Yo creo que ahí se inspiraron. Pero tú ves historias tan llenas del propósito de Dios en la vida de cada uno de estos personajes. Y hay una historia que a lo mejor tú has escuchado, y es la historia de Sansón. ¿Alguien ha escuchado de Sansón? Y es increíble la historia que leemos ahí, porque de hecho creo que solamente hay dos personajes, no sé si dos o tres, que un ángel anuncia el nacimiento de esa persona. Una es Sansón, y la otra, ¿quién es? Jesús. Que viene un ángel, se le presenta a María y anuncia su nacimiento. Pero cuando tú lees la historia de Sansón, viene cargada de propósito. Antes de que naciera, viene un ángel y le dice a la mamá de Sansón que va a tener un hijo, y le habla acerca de su propósito. Dios va a usar a tu hijo para que venga salvación a mi pueblo, pero él va a tener que vivir con propósito. Él va a hacer un voto de nazareo, ¿verdad? Va a ser un voto de vivir de una manera diferente. Entre varias cosas, él no tenía que probar vino, él no tenía que cortarse su cabello, él no tenía que tocar a ningún animal muerto, a alguna persona. No era cualquier cosa, porque imagínate, si moría algún familiar, él no podía entrar en contacto con ese familiar, ni con los que habían tocado ese familiar. Imagínate en un momento de tantas emociones, de tanta necesidad, no poder estar con tu familia. Y es impresionante la vida de Sansón, porque cuando tú ves, no respeta nada, ¿verdad? Y yo siempre tenía la duda, porque cuando al final hay una mujer que lo seduce, y esta mujer le están pagando para que les digan cuál es el secreto, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la fuerza de Sansón? Porque Dios le da una fuerza increíble. Yo me lo imagino como un Capitán América, ¿no? Que un solo hombre, y mataba a un montón de enemigos. Entonces era algo, dice que venía el Espíritu Santo sobre de él. Y lo más impresionante es que los filisteos o los enemigos se preguntaban de dónde venía su fuerza. Eso quiere decir que probablemente no era alguien musculoso, porque si no, el enemigo hubiera dicho: su fuerza viene ¿verdad?, de unos músculos impresionantes. Seguramente era alguien normal, ¿verdad? Pero dice que cuando venía el Espíritu Santo sobre de él, tenía esta fuerza, y con una quijada de un burro, ¿verdad? Y cuando toca esa quijada, inclusive rompe el voto que había hecho de no tocar ningún animal muerto. Ahí se acerca a un león, hay miel allí en la boca del león muerto, y come de él. Entonces empieza, él, a lo que voy es que él vive fuera de su propósito. Imagínate, de hecho el final que Sansón tiene no tiene que ver nada con la capacidad que Dios le dio, porque Dios le dio mayor capacidad. Su propósito era mucho más grande. Dios tuvo misericordia de él. Pero dice que una mujer
lo seduce y sus enemigos van con esta mujer y le dicen: te vamos a dar dinero, te vamos a pagar si tú nos dices dónde está la fuerza de Sansón. Y dice ahí que Sansón le dice: si me atan con 7 lazos nuevos, etcétera. Esta mujer lo ata y está dormido, ¿verdad? Sansón, y le dice: ahí vienen los filisteos, ahí vienen tus enemigos. Se levanta Sansón y rompe esos lazos como si nada, porque viene el Espíritu Santo sobre de él y mata y derrota a sus enemigos. Y la mujer dice, como que lo va a ir trabajando, ¿verdad? Es que tú no me amas, ¿por qué no me dices realmente dónde está tu fuerza? Al final Sansón le dice, que a lo mejor podríamos decir Sansón, ¿verdad? En vez de Sansón, le dice que su fuerza viene de su cabello, que si le cortaran su cabello él perdería su fuerza. Y esta mujer va con sus enemigos y les dice eso. Ahora, yo creo que Sansón, si era Sansón, pero yo creo que él no pensó que al cortar su cabello iba a perder la fuerza, porque él ya había vivido sin propósito. Él ya había desobedecido a Dios en todas las cosas. Lo único que le quedaba a Sansón, que había guardado, era el no cortar su cabello. Y vemos que la vida de Sansón refleja una vida sin propósito. Y una vida sin propósito, una vida sin enfoque, es una vida sin carácter. Donde Sansón veía que se le antojaba algo y decía: ay, yo me lo como. Veía una mujer que le agradaba: yo la quiero. De hecho le dice a sus papás: vi una mujer, la quiero, como si fuera niño chiquito, tráiganmela. Bueno, era parte de la costumbre, tenían que decir a los papás, ¿verdad? Pero era una mujer que no le correspondía. Y cuando tú ves la vida de Sansón, que es una vida con un enfoque sin vivir en el propósito de Dios, vivir ahí con las batallas que le llegaban, con las batallas que de repente le interesaban, y Dios quería darle mayores batallas y mayores victorias. Sí, venció a muchos enemigos, pero fueron las que la vida le trajo. Y vimos un hombre sin propósito, que una característica de vivir sin propósito es vivir sin carácter. Y Sansón entregó lo único que lo conectaba con Dios. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos que tener cuidado de realmente alejarnos totalmente de Dios. A veces renunciamos a lo único que nos mantenía con la fidelidad y la misericordia y la bondad de Dios. Porque no quiere decir que Dios no era bueno y era misericordioso. Toda su vida no le dio a Sansón como él había respondido. Él se mantuvo fiel al pacto, a la promesa que él había hecho. Realmente Dios fue bueno con Sansón. Pero el problema es que la última decisión, ¿sí?, lo último que le quedaba, él lo entregó. Y automáticamente es como si le diera la espalda a Dios. No me interesa nada tu propósito. Era lo único que lo mantenía en algo del propósito de Dios. A lo mejor parecía algo muy superficial, algo muy significativo, pero tú no te das cuenta cuántas de los principios de Dios realmente tienen un impacto en nuestra vida y nos sostienen, ¿sí? La oración, a lo mejor tú dices: orar, pareciera que Dios no me escucha, le estoy hablando al aire, ¿verdad? No dejes de orar, porque a veces es lo único que te está sosteniendo y te está manteniendo en el propósito de Dios. Aun cuando no tengamos ganas, porque recuerda que nuestra vida tiene un propósito y no vivimos de acuerdo a nuestras emociones, no vivimos de acuerdo a nuestros afectos, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo le busque en oración, tú y yo tenemos que comenzar a orar. Cuando alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, danzamos, cantamos. Muchas veces nosotros que participamos aquí en la alabanza, a veces yo he llegado a puntos donde digo: realmente a Dios le interesa mi alabanza y mi canto. Realmente cada domingo, cada reunión, tiene sentido lo que hacemos, lo que cantamos, estar aquí. Claro que he llegado a puntos como ese.
Pero cuando lo hacemos con un corazón sincero delante de Dios, claro que vale la pena. Cuando hay sinceridad en nuestro corazón, cuando hay humildad en nuestro corazón, cuando reconocemos nuestra posición, claro que vale la pena mi adoración, claro que vale la pena mi oración. Valdrá la pena honrar a Dios a través de nuestras aportaciones, a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Claro que alguien se lo ha preguntado. Yo muchas veces me lo he preguntado. ¿Realmente hace una diferencia? ¿Vale la pena? Cuando hay gratitud en nuestro corazón, cuando hay reconocimiento en nuestro corazón, claro que a Dios le importa. ¿Sí? Nuestra adoración, claro que a Dios le importa. Pero es cuando tú y yo vivimos con propósito, cuando caminamos en propósito. A Sansón algo lo distrajo de su propósito. Mi pregunta el día de hoy es: ¿a ti habrá algo que te distrae? ¿Hay algo que te distrae del propósito y de la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco el propósito de mi vida? Y me gustaría establecer una verdad fundamental para caminar y conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Y es la manera más confiable en la que Dios habla, en la que Dios revela su propósito, su voluntad para nosotros, es su palabra. Diga conmigo, es su palabra. Es la Biblia. Dios quiere revelarse. Dios quiere que tú le conozcas. Y Dios quiere hacerlo no solamente por medio de su palabra, pero la realidad es que ese es el medio más fundamental en nuestra vida para poder conocerle. ¿Sí? Hay muchas maneras, otras que Dios usa, pero esta es fundamental. La palabra, en este caso, va a servir como una guía para que podamos tomar decisiones sabias. Entre más tú te llenes de la palabra, más vas a tener la capacidad de decir: esto sí es la voluntad de Dios para mi vida, esto no es la voluntad de Dios para mi vida. Tú tienes que empezar a leer la palabra, llenarte de la palabra. Al principio es un reto porque no conectamos muchas cosas, porque hay muchas cosas que no entendemos. Pero lo más maravilloso es cuando tú estás leyendo la palabra y llegas al punto que tú puedes conectar una porción de la palabra con tu situación. O inclusive cuando tú puedes leer algo de la palabra y lo puedes conectar con otras partes de la misma palabra, y tú dices: es que tú también lo dice acá en esta parte. Cuando le pasó esto a Sansón, también lo dice acá Pablo. Y empiezas a tener una comprensión de la palabra, de su voluntad. Cada enseñanza, cada historia, cada registro, cada versículo que aparece en la Biblia está ahí por una razón. Y esa es la manera en la que Dios nos enseña a tomar decisiones. La realidad es que tú y yo debemos de aprender a leer su palabra. Y nuestra actitud al leer la palabra no solamente es adquirir un conocimiento. Nuestro mayor reto y desafío cuando tú lees la Biblia no solamente es leer, sino es que llegues al punto de poder escuchar una voz. ¿Sí? Porque todos podemos leer. ¿Sí? Todos podemos leer la Biblia, pero a lo mejor no todos la estamos escuchando, que es algo muy diferente. Porque escuchar tiene que ver con una actitud. ¿Tiene que ver con qué? Con una actitud del corazón. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y aunque está ahí, tú dices: ¿sabes qué? No me está escuchando. ¿Y por qué dices que no te está escuchando? Porque tú ves su actitud. Y tú dices: ¿sabes qué? Creo que si no me estás escuchando, pues creo no vale la pena lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y muchas veces dejamos de hablar a causa de la actitud de otras personas. Dios quiere hablarnos, pero déjame decirte que tenemos que tener una actitud correcta para poder escucharle. ¿Sí? Dice la Biblia que cuando tú y yo entramos en oración, nos enseña Jesús que cerremos la puerta. ¿Sí? Que entremos a nuestro cuarto y cerremos la puerta. Eso no tiene que ver, si tú vas a tu cuarto y cierras la puerta, ya Dios te va a hablar. No, porque tiene que ver con, vuelvo a lo mismo, tiene que ver con una actitud del corazón
donde tenemos que dejar de escuchar cualquier otra voz, cualquier otro ruido. Eso significa cerrar la puerta. Tiene que ver con privacidad, tiene que ver con enfoque, tiene que ver con intimidad, tiene que ver con decir, aquí yo voy a encontrarme con Dios. Y tú y yo necesitamos de manera urgente ir delante de Dios constantemente. Sé que muchos pudieran preguntarse en cuanto a su propósito, porque podemos tomar decisiones sabias en la medida en la que Dios se revela a través de su palabra. Pero muchos estarán preguntando en cuestiones del trabajo, con quién hago negocios, con quién no hago negocios, qué estudio. Muchas preguntas que no vienen en la Biblia. Si tú buscas ahí, no viene en la Biblia así de manera textual, ¿verdad? Que sí, que no, porque no, esa no es la idea de Dios. Es importante saber que tenemos la libertad de elegir, que Dios nos ha dado libre albedrío, y para escoger bien debemos de aprender a escuchar su voz, a escuchar su voz. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 26 al 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero habla acerca de poder aprender a escuchar la voz del pastor. Ahí más adelante dice que Él es el buen pastor y que Él da su vida por nosotros. Y espero que al meditar en esta palabra no caigamos en lo que muchas veces recurrimos a decir, bueno, yo tengo un gran propósito. Y me refiero en un concepto pues muy de nuestra época, donde no seamos religiosos o humanistas pensando en que eso implica naciones, multitudes, famas, dinero, un gran nombre, poder o cualquier otra cosa contraria a las que enseña Jesús en su palabra. Con esto no quiero decir que no existan personas llamadas a predicarle a multitudes, sino que debamos aprender a medir los propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que es grande para Dios no necesariamente es grande para el mundo, y tú y yo tenemos que entenderlo, porque muchas veces nosotros buscamos la grandeza de los hombres. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? Ahorita que yo tengo a mi niña pequeña, pues ya pensamos, ¿verdad? Este próximo año probablemente ya entra a la escuela. Y sabes que muchas veces decimos, vamos a darle una buena educación. ¿Es malo darle una buena educación a los hijos? Claro que no. Pero tú puedes darle una buena educación y que ese hombre, esa mujer crezca, ese niño, esa niña crezca y que esté bien desconectada de las cosas de Dios, ¿sí? Que tenga falta de carácter. Imagínate, los papás de Sansón sabían el propósito, conocían el propósito de Dios para la vida de su hijo, y a lo mejor lo metieron a la mejor escuela, ¿verdad? Pero cuando crece Sansón, nos damos cuenta que es alguien sin propósito y sin carácter. Porque tiene que ser una realidad que nosotros vivamos el propósito de Dios en nuestra vida para afectar inclusive la vida de nuestros hijos. ¿De qué les sirve a alguien ser un fregonazo en los negocios si no tiene carácter? Si está desconectadísimo de la voluntad y del propósito de Dios para su vida. ¿De quién le sirve a alguien ser un fregonacísimo en algún deporte? Como decimos aquí, va a ser un crack, ¿verdad? Si está desconectado, no entiende nada de lo que Dios quiere para su vida, para su familia, para su hogar. Tenemos que prestar atención cuál es nuestro enfoque y poder decirle, Señor, guíanos,
porque no queremos que pasen nuestros días sin tu propósito, sin afectar aún en lo natural y aún en lo espiritual la vida de otros. Realmente estamos viviendo el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Lo que es grande para Dios no necesariamente es grande para el mundo, pero en Él es sumamente importante que seamos obedientes. Di conmigo, que seamos obedientes. Tú y yo tenemos el desafío de poder obedecer a la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que tú conoces parte de la voluntad de Dios. Tenemos que meternos más para conocer toda su voluntad, pero yo estoy seguro que conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este momento. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Es importante que seamos obedientes. Sus caminos son mayores a nuestros caminos. Sus caminos son ¿qué? Mayores a nuestros caminos. Pero no tiene que ver con un concepto de nuestra época, esa grandeza. María, la madre de Jesús, ¿tenía un propósito grande? Claro que sí, pero su propósito era ser madre. Pues qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuál era el propósito de Dios para María? Ir a las naciones. ¿Cuál era el propósito de María? Alimentar a multitudes. ¿Cuál era el propósito de María? Ser una superempresaria. Había un gran propósito en su vida y era ser madre. ¿Habrá propósito de Dios en tu vida en la temporada en la que te encuentras? Abraham, ¿cuál era el propósito de Dios para Abraham? Él debía de salir de su casa y de su parentela. De José el soñador era ser un buen trabajador. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Era ser el mejor conferencista. Era visitar todas las ciudades y todos los pueblos. El propósito de Jesús era morir en una cruz y resucitar para salvarnos. De hecho, en Lucas 19 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar los que se habían perdido. Imagínate que Jesús no hubiera entendido cuál era el propósito. ¿Merecía ser adorado? Claro que sí, pero dijo: ese no es el propósito por el cual vine a esta tierra. Vine para servir. Inclusive cuando alguien lo quería adorar, decía: no lo hagas, porque todavía no es mi tiempo. Tenía carácter. Porque era digno de ser adorado. Claro que sí. ¿Lo merecía? ¿Sansón merecía casarse? Claro que sí. Pero cuando tú y yo no hacemos las cosas en tiempo y en forma, podemos salirnos del propósito de Dios. Y eso habla acerca de carácter, que es lo que Dios quiere formar en tu vida y en mi vida. Él puede aprender a esperar y cuando viene a hacerlo de hecho, cuando tú ves que tientan a Jesús, cuando va al desierto, ¿en qué lo tientan? La última tentación dice que si se arrodilla ante Satanás, él le va a dar todos los reinos del mundo y van a dejar que lo adoren. ¿Jesús era digno de que eso sucediera? Era el Hijo de Dios. Él pudo haber dicho, pero sin embargo, él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál será el propósito? No sé si me vas entendiendo cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿En qué tiene que ver el propósito? No estoy diciendo que no pienses en cosas específicas. Claro que sí, un trabajo, una profesión, una familia, un matrimonio, pero el propósito de Dios va mucho más allá que eso y tiene que ver con nuestra relación con Dios. Tiene que ver con cuánto le conocemos a Él. En lo natural hay algo que nosotros hacemos y yo quiero dejar esto hoy en tu corazón. Algo importante, si decides vivir el propósito de Dios en tu vida, es entender
que lo podemos hacer, podemos tratar de alcanzarlo, ese propósito, en nuestras fuerzas humanas solamente. Podemos caer en ese error. Pero tú y yo tenemos que entender que hay algo que tú y yo tenemos que hacer, pero también hay algo que Dios puede hacer, y lo que Dios hace es algo sobrenatural. Hace unos días platicaba con mi mamá y no recuerdo qué le pregunté, pero yo le dije, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que suceda esto que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Y ella me respondió y me dijo, muchas veces nuestro problema es que nos preocupamos mucho por el cómo. Hubo un hombre que le preguntó a Jesús, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, es que no me estás entendiendo. Es algo sobrenatural. Tú ves como el aire viene, ¿verdad? Y va, no lo ves, pero sabes que sucede, que está ahí. Y Jesús empieza a hablar acerca de cómo debemos acercarnos y rendirnos a Él. Y al final este joven da... hay algunos personajes que siguieron a Jesús como de manera oculta, y este es uno de esos jóvenes, de estos personajes. El que también pagó la tumba de Jesús, que se llevó el cuerpo, que decía que era un hombre rico, dice que también era de los que seguían a Jesús así como que, es incógnito, ¿verdad? Porque muchas veces nos preocupamos mucho por el cómo y no nos damos cuenta que hay cosas que tú y yo no vamos a poder hacer, pero eso no es algo que le impida a Dios manifestarse en nuestra vida. Lo que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos, dar el paso. ¿Qué paso tienes que dar para acercarte al propósito de Dios? Dice en Génesis 2:15, ya estoy casi terminando, en Génesis 2:15, hablando acerca del propósito que Dios tiene para nuestra vida, cuando hizo al hombre y a la mujer, dice que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Tomó al hombre y lo puso en ese huerto y le dio un propósito. Le dijo que lo labrara y lo guardase. Y se lo dijo al hombre. Dios hizo este huerto para el hombre, lo estableció, le dio una posesión, lo puso ahí para que lo labrara y lo guardara. Y cuando creó el huerto, dijo Dios, voy a poner al hombre en él, mi voluntad es que él lo labre y que lo haga fructificar. Y Adán tenía que conocer ese propósito, porque imagínate que un día amanezca y Adán dijera, ¿para qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí en este huerto? Estaría viviendo solamente por vivir. Sin embargo, Dios le hizo saber cuál era el plan, cuál era su plan para él. En términos generales, Dios tiene el mismo plan para ti y para mí, para que tú y yo fructifiquemos, para que demos fruto. Des fruto para lo cual fuiste sembrado. Y aquí es algo muy importante. ¿Tú has visto a un árbol esforzarse para dar fruto? No, ¿verdad? ¿De quién depende que ese árbol dé fruto? ¿De quién depende que ese árbol dé fruto? Esa planta dé fruto. Del que la cuida, del labrador. De hecho, Jesús habla de una parábola y dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, unidos a mí nada pueden hacer. Pero dice, mi Padre es el labrador. Así que nuestra manera de ser realmente transformados tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Qué tanto dejamos que Él trabaje en nuestra vida? Ese es nuestro mayor esfuerzo. De hecho, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, lo más difícil es tener una comunión con Dios. Es lo que más descuidamos. Es lo que a veces de repente perdemos de vista. Mantener una relación con Dios, porque nos preocupamos
afanados. Aún como iglesia a veces nos afanamos, ¿verdad? Y estamos más preocupados por las actividades, por todo, que realmente estar conociendo a Dios. Y a veces vivimos desconectados de Dios. Dios le hizo entender cuál era su voluntad y esperaba que él actuara y caminara en base a eso. Y Dios le dio una voluntad al hombre. La pregunta que nos hacemos en la historia de Adán es esta: si sabías que el hombre no debía de tomar de ese árbol del bien y del mal, ¿por qué pusiste ese árbol en el huerto? ¿Verdad? Uno le podía decir, si tú sabías que no lo debería de tomar, ¿por qué lo pusiste ahí? Dios lo puso porque yo debo comprender que Él no me va a obligar a amarlo. Que amarlo y seguirlo es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Que Él no me va a limitar, que Él no me va a quitar las opciones. El pecado está ahí, la vida y la muerte está ahí, dice. Cada quien debe de elegir. Él me dio la voluntad para escoger entre lo bueno y lo malo. Ya no quieren que hable. Como decían por ahí, ¿verdad? Cuando algo pasaba, el diablo, ¿verdad? Reprenda al diablo. No es cierto, se le acabó la pila nada más. Dios lo puso ahí para comprender que Él no nos obliga a amarlo, no nos limita, nos dio la voluntad para escoger entre lo bueno y lo malo, y esa voluntad sigue actuando hasta el final de los días. De todo puedes tomar, le dijo Dios, menos de esto. Quiere decir que Dios me da la libertad de hacer todo lo que quiera. Tú tienes la libertad de hacer todo lo que quieras. Oye, ¿puedo ir a tal lugar? Claro que sí puedes hacerlo. Oye, ¿puedo comer esto? Claro que sí puedes comer. ¿Puedo festejar aquello? Claro que sí puedes festejar. ¿Puedo decir esto? Tú tienes la libertad de hacer todo, pero tú y yo tenemos que entender que no todo nos conviene, ¿sí? Que no todo nos conviene de acuerdo al propósito. Dice Pablo, todo me es lícito, todo me es permitido. Ahí está, en la soberanía de Dios, ahí está todo, pero no todo me conviene. El día de hoy estás cosechando y estoy cosechando lo que sembramos los últimos años, lo que elegimos los últimos años, lo que decidimos elegir los últimos años. Entonces es importante conocer la voluntad de Dios para que cada uno de nosotros, porque mientras yo conozca la voluntad de Dios, voy a saber qué es lo que tengo que hacer, quién soy, a dónde tengo que llegar, qué puedo obtener de la vida, cómo Dios ha planeado todo, los tiempos en que las cosas van a suceder. Y cuando venga un tiempo de adversidad, no habrá nada que te pueda apartar del objetivo para lo cual Dios te preparó. Es importante conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida, para aprender a elegir, para que toda la capacidad que Dios nos ha dado se refleje en cómo vamos a terminar nuestros días. Nosotros fuimos diseñados para hacer lo que Dios dijo que deberíamos de hacer. Debemos de quitarnos la idea de que esa vida no es para nosotros, que es inalcanzable, que yo no puedo cambiar. Fuimos hechos de tal manera que lo que vamos a hacer es algo para lo cual Dios nos preparó, que lo que viene el próximo año es algo para lo cual Dios nos preparó y nos hizo de esa manera. En el Edén ellos conocían la voluntad de Dios, pero decidieron, ¿qué hicieron? Decidieron estar fuera de ella. En ese momento los planes para sus vidas cambiaron. En el momento que pecaron. Cada vez que tú y yo pecamos, porque ¿cuántos pecan? Yo. Cada vez que pecamos debemos estar conscientes que el rumbo de nuestra vida puede cambiar. Dios comenzó haciendo a un hombre y a una mujer, les hizo saber sus planes, pero desde que ellos pecaron, en su misericordia, Él se dedicó a restaurar la vida de ese hombre y esa mujer y de las generaciones siguientes. Yo quiero terminar con estas preguntas. ¿A dónde estás llevando tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué es lo que estás persiguiendo? ¿Qué es lo que estás siguiendo?
¿Alguna vez has leído o has escuchado lo que dice la Biblia? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En estas fechas se recita, pero se recita y se repite, ¿verdad? Pero la realidad es que debo alinear mi voluntad con la del Padre. Que la voluntad de Dios se establezca en la tierra como en el cielo. No todo lo hacemos. Y muchas veces desconocemos la voluntad, el propósito de Dios para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Sabes la voluntad de Dios para tus hijos? María sabía la voluntad de Dios para Jesús. ¿Los padres de Sansón sabían la voluntad de Dios para la vida de su hijo? Claro que sí lo sabían. ¿Sabía Abraham sobre la voluntad de Dios para Isaac? Claro que sí lo sabía. Dios quiere que tú seas un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador. Pero aún hay más que eso. No llegues al final de tu vida sin haber terminado y cumplido el propósito por el cual Dios te trajo. Dios quiere tratar eso con nosotros, pero lleva un proceso. Qué triste y qué lamentable sería que todos los que estemos aquí y hemos creído en Dios, solo sepamos que vivimos por vivir. Que fue suficiente tener una esposa, un hogar, unos hijos, y la voluntad de Dios, ¿dónde quedó? ¿Sabes por qué no buscamos la voluntad de Dios? Porque estamos muy tranquilos como vivimos. Estamos tranquilos, aguantando, resistiendo. Pero no estamos para eso, estamos para hacer que aquí en la tierra se cumpla la voluntad del cielo. Tú y yo tenemos que aprender a conectarnos con la voluntad de Dios. ¿Sabías? Puedes ponerte de pie. ¿Sabías que la voluntad, que uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que en tus generaciones se marque un antes y un después? ¿Sabías que uno de los propósitos de Dios es que la vida de tus hijos sean diferente a la vida de tus abuelos? O inclusive a la vida que tú tuviste. ¿Sabías que tú estás aquí para romper herencias que a veces vienen de generaciones? Que se rompa a veces una maldición de pobreza, de escasez, de idolatría en tu generación. ¿Sabías que eres esa persona que determina el futuro de aquí en adelante? Dios escogió a Abraham para levantar una generación entera. Dios decidió llevar a cabo su plan por medio de nosotros. En su misericordia decidió llevar a cabo su plan a través de tu vida y de mi vida, involucrarnos en ese plan. Porque Dios escogió a un hombre para que de ahí descendiera buena parte de la humanidad. Y si Dios te quiere escoger a ti, hoy Dios viene a traer propósito, pero tú y yo debemos de aprender a rendir nuestra voluntad a su propósito. Antes de que termine este año, muchos de nosotros vamos a expresar nuestros propósitos, ¿verdad? El nuevo año. Mi oración es que esos propósitos este próximo año sean la voluntad de Dios. De hecho, Jesús nos dice que si pedimos de acuerdo a su propósito, Él nos va a dar todo lo que le pidamos. Imagínate. Porque la manera en la que tú y yo pedimos a Dios está determinando cuál es el rumbo y el enfoque de nuestra vida. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios que haga en tu vida este año? A lo mejor le estás diciendo: cámbiame a este esposo, cámbiame a esta esposa. ¿Será esa la voluntad de Dios que tiene que ver contigo? Esa es la voluntad de Dios que a lo mejor tiene que ver con tu esposa o con tu esposo. La voluntad que Dios tiene contigo es que tú seas transformado. Sí. Tú y yo tenemos que
tomar responsabilidad. Dios nos ha dado la libertad de poder elegir y tenemos la bendición que Dios nos permite terminar un año y comenzar otro para tomar inclusive nuevas decisiones. O si hemos tomado decisiones correctas, mantenernos en esas decisiones y perseverar, y que realmente el estilo de vida que llevamos cambie y sea transformado. Si hoy tú estás aquí, yo creo que esa es la voluntad de Dios, que hoy estuvieras aquí, que pudieras recibir esta palabra de parte de Él, porque esta no es mi palabra, estas no son mis ideas, esta no es mi filosofía, esta es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos revela a través de su palabra, a través de la Biblia. Nos ha revelado su propósito para que tengamos una opción. Jesús nos ha dado un camino, nos ha abierto un camino. Sí, hay un camino diferente para ti y para mí, para que tú y yo podamos escoger ese camino e inclusive afectar la vida de otros para que también sigan ese camino. ¿Por qué no levantas tus manos? Y si hoy tú tienes que tomar la decisión de escoger su propósito para tu vida, si hoy Dios te está llamando a que tú le puedas seguir, hoy puedes acercarte a Él. No es por tu justicia, es por su justicia. No es por tus obras, es por su obra. No lo tienes que entender, no lo tienes que comprender. Tienes que aceptarlo, tienes que creerlo, y eso es lo que cambia nuestra vida. Dios sí quiere cambiar nuestra manera de pensar, pero comienza cambiando nuestro corazón. Y de ahí entramos en un proceso donde nuestra manera en la que pensábamos, aquella que muchas veces nos estorba para elegir bien, irá siendo transformada cada vez más. Pero lo más importante es que nuestro corazón pueda convertirse, pueda volverse a Él, pueda rendirse a Él, que voluntariamente podamos decir: ahora mis afectos van a ser rendidos a ti, mis deseos, aún los pecaminosos, van a ser rendidos a ti para elegir hacer tu voluntad. Y tú me has dado tu espíritu, el poder de tu espíritu, para vivir de una manera diferente, para ejercitarme, para que el hombre espiritual, el hombre interior que vive para agradarte a ti, pueda levantarse, pueda ser fortalecido, pueda ser el que tome las decisiones, el que dirija mi vida, seas tú. Ahí donde estás puedes hacer una oración. Puedes tomar responsabilidad sobre tu vida. Yo puedo orar por ti, pero Dios quiere que tú lo hagas, que tú tomes una decisión, que tú tomes una responsabilidad, que tú puedas acercarte a Él, que tú puedas hablar con Él, que tú puedas dirigirte a Él, que tú puedas buscarlo a Él. Puedas decirle: Señor, aquí estoy. Tal vez mi vida se ha distinguido por vivirla lejos de tu voluntad realmente. La verdad es que he estado lejos de ti, he estado apartado de ti. Y se puede notar en cómo llevo, en cómo decido, en cómo me dirijo. Se puede notar en los afectos que hay en mi corazón, que muchas veces son los que han dominado mi vida, porque es el estilo de vida que muchas veces he decidido. Pero hoy tomo la mayor decisión que puede cambiar mi vida, y es elegirte a ti. Renunciar a cualquier otro propósito incorrecto. Esa es la realidad, ese es el llamado. Renunciar a vivir para mí mismo. No hay otro camino, no hay otra manera. Es vivir para Él, es vivir para Él. Ahí donde estás, sigue orando y dile: Señor, aquí está mi vida, quiero rendirla delante de ti,
Quiero seguirte, quiero aprender a seguirte. Este año, Señor, que viene, quiero que se distinga porque seguí tu voluntad, conocí cuál era tu propósito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Conocí cuál era el propósito ahí por el cual estoy casado, casada con alguien. Señor, entendí por qué me diste esos dones. Señor, quiero caminar en tu propósito y en tu voluntad, y que mi vida, Señor, pueda fructificar, mi vida pueda dar fruto, no por cuánto me esfuerzo, como veíamos hace un momento ahí en la obra que nos presentaron. A veces estamos compitiendo con todos porque viene desde un corazón que tiene un mal enfoque, que vive para sí mismo, porque quiere sentirse bien, porque quiere encontrar una clase de satisfacción en los logros. Y no porque sean malos los logros, Señor, ni las metas, pero no son las que nos van a sostener, Señor. Ningún logro en esta tierra tiene la capacidad de sostener el corazón. Tú eres el único que tienes la capacidad de sostenernos, de darnos esperanza en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, en momentos de pérdida, Señor, porque todas vamos a enfrentar momentos así. No sé si este año enfrentemos momentos así, porque tú no lo evitas, Señor. No es la promesa que tú nos haces. Si hay esperanza, hay vida eterna, Señor, y tenemos que poner nuestros ojos más allá de las recompensas terrenales. Aunque tú quieres bendecirnos y tú quieres prosperarnos en esta tierra, pero la mayor recompensa va más allá, Señor, de lo que podamos alcanzar y lograr con nuestras fuerzas, Señor, con los dones que nos has dado. La recompensa mayor se alcanza cuando rendimos nuestra vida y confiamos en ti y esperamos en ti y vivimos en ti, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. Y entonces alcanzamos a entender la grandeza de tu propósito, aún en las cosas que parecen insignificantes. Aún, Señor, en nuestro matrimonio comenzamos a vivir un gran propósito con nuestra pareja, con nuestros hijos. Comenzamos a vivir el gran propósito que tú nos has dado, Señor, la bendición que tú nos has dado como iglesia. Señor, comenzamos a vivir en función de tu propósito, la función que tú nos has dado, y podemos ser bendecidos unos con otros, podemos ser animados unos a otros. Gracias por la oportunidad que nos estás dando de terminar este año con este enfoque, Señor. Limpia, que esta palabra pueda limpiar nuestra perspectiva, pueda limpiar nuestros ojos, pueda limpiar la manera en la que vemos las circunstancias, las dificultades, Señor, para que venga gratitud en nuestro corazón, para que podamos ser agradecidos, porque entendemos que tu propósito va más allá de sentirme bien. Tu propósito va más allá, Señor, de obtener lo que tengo, de obtener satisfacción de cosas terrenales, Señor. Que podamos tener la paz y el gozo que solamente tú puedes dar, Señor. Más allá de una alegría superficial, Señor, venga tu paz y tu gozo profundo, Señor, que nos sana, que nos limpia, Señor, que nos hace libres, que nos hace poder abrirnos, Señor, a tu verdad, que nos hace, Señor, caminar de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos desde el más chico hasta el más grande, Señor. Si tú hoy vienes con una necesidad y tú quieres rendir esa necesidad delante de Dios, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Y tú dices: estoy necesitado de que Dios obre en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Y tú vienes con una necesidad, puedes levantar tu mano ahí donde estás. Permítenos hacer una oración ahí donde estás. Y todos con los ojos cerrados también pueden orar. Pero si tú reconoces que necesitas que Dios intervenga ahí, Padre, gracias por las personas que están reconociendo
que lo que hoy están enfrentando no pueden enfrentarlo solos, que necesitan que tú estés con ellos, Señor. Oro, Señor, que tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas y que puedan enfrentar esa circunstancia caminando contigo, Señor. Y pueda ser una realidad que aunque pasen por valle de sombra o de muerte, no temerán mal alguno, porque estarán confiando en ti y estarán esperando en ti. Tú les darás, Señor, tu Espíritu Santo viene sobre sus vidas. Si lo hiciste con un hombre, cuando todavía no habías hecho un sacrificio, ¿cuánto más no lo harás ahora, Señor? Que venga tu Espíritu Santo con una gracia sobrenatural para poder salir adelante, para poder atravesar, poder conquistar, Señor, poder librar esas batallas a las que se están enfrentando. Tú actúas, no lo vas a hacer siempre de la misma manera, lo vas a hacer a tu manera, Señor, pero viene tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para enfrentar, Señor, cada batalla a la cual estén teniendo, Señor. Y hablo esta palabra, y soltamos esta palabra para este próximo año, que en los momentos de dificultad, en los momentos donde tenemos que levantarnos, viene tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. De hecho, la promesa no solamente es que viene, sino que mora en nosotros, Señor. Las batallas como papás que tenemos, las batallas como familias a las que nos enfrentamos, en los proyectos, emprendimientos, empresas, negocios, trabajos, las batallas que a veces enfrentamos, porque todas tienen un propósito de parte de ti, Señor, y tú nos has puesto en esta tierra para fructificar, Señor, para salir adelante. En cada familia, Señor, los retos que tenemos como iglesia, porque tenemos batallas también que conquistar, hay cosas que tienen que cambiar. Viene tu Espíritu Santo sobre esta iglesia, sobre cada uno de nosotros, en una unción sobre cada mujer, sobre cada hombre, cada joven. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos a los niños, Padre, que también tienen sus batallas. Bendecimos a cada niño, Señor, y a cada joven, adolescente, que también les dé la gracia, Señor. Y ayúdanos como adultos, papás, abuelos, tíos, hermanos de cada uno de nuestros pequeños, a poder fortalecerlos y afirmarlos en tu propósito para que ellos puedan vencer toda batalla, toda enfermedad, Señor, todo conflicto, todo desafío que tengan. Y que desde el más grande al más pequeño podamos ver, Señor, tu mano poderosa, Señor. Gracias, gracias porque nos bendices el día de hoy. Gracias porque salimos de este lugar bendecidos por tu palabra, por tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor. Es una realidad. Hoy lo creemos y vamos a caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Porque das un aplauso a Dios, porque Él está con nosotros, sí. Gracias. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, familia. Amar y seguir a Dios es una decisión, ¿verdad? Podemos decirlo, amar y seguir a Dios es una decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Esta palabra yo creo que nos llena a cada uno de nosotros de poder perseverar en buscar a Dios. Y nos decía el pastor, con sinceridad. Tenemos que buscar a Dios con sinceridad, con humildad también. Y de esta manera Dios se va a manifestar en nuestras vidas para poder caminar en su propósito. Son los primeros pasos para poder caminar en su propósito. Presentarnos delante de Dios con un corazón sincero y un corazón humilde, escuchando su voz y dejándonos guiar por Él. Lo veíamos en la obra, ¿verdad? Tenemos que seguir la voz del pastor, del buen pastor. Así es que yo te voy a pedir que te pongas de pie, familia, ahí en tu lugar, que podamos agradecer a Dios por esta palabra,
que podamos perseverar en buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, para tu vida, para mi vida. ¿Te parece si hacemos una oración para despedirnos, pero también para bendecir a nuestros pastores? Porque ellos son una bendición a nuestras vidas, son una cobertura de bendición, la extensión de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy has traído a nuestras vidas, Señor, entendiendo que es una decisión, Padre, el amarte, el seguirte, el obedecerte, el hacerlo de una manera intencional, perseverante, con humildad, con sencillez de corazón, Señor. Siendo sinceros, Señor, al levantar nuestras manos, siendo sinceros al obedecerte, siendo sinceros al ser intencionales en buscarte, leyendo tu palabra, no dejando de orar, sino perseverando en la oración, Señor. Y en ese sentido tú te mostrarás a nosotros para dirigirnos y para poder caminar conforme a tu propósito. Gracias, Señor, por esta palabra, y gracias también, Señor, por la vida de nuestros pastores. Hoy bendecimos la vida de nuestros pastores, nuestro pastor Jairo y Vivi Correa, de Eliana, Señor. Te pedimos que sea tu bendición, que sea tu provisión, que sea tu palabra abundante, que sea una relación aún mayor, más profunda, Señor, de ellos hacia ti, por medio de tu palabra, Señor, en tiempos de familia, en tiempos de amor, en tiempos de su matrimonio, Señor. Bendecimos su matrimonio y te pedimos, Señor, que seas tú también sobre su salud. Hoy oramos también, Señor, y bendecimos la salud de nuestros pastores, Señor. Desde la punta de sus cabellos hasta la punta de sus pies, Señor. Te pedimos que tú les fortalezcas, Señor, física y espiritualmente, fortaleciendo su vida y su salud, bendiciendo su matrimonio, teniendo un cuidado. Te pedimos que tú tengas un cuidado especial, Padre, sobre sus vidas, librándolos de toda presión, Señor, aún sobre su ministerio, las presiones de la vida, Señor. Bendecimos hoy también sus alacenas y su provisión, Señor. Gracias, gracias por nuestros pastores, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta familia de trigo y miel, Señor. Aguascalientes, bendice a cada familia aquí representada, Señor, que podamos hoy, el primer día de la semana, iniciar siempre contigo, Señor, no apartándonos, Señor, sino perseverando en conocerte, en ir con una relación más profunda hacia ti, Señor. Bendice, pues, Señor, cada trabajo, cada familia, a cada estudiante, Señor, a cada integrante de esta hermosa familia, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos, familia, y no te olvides, el día de hoy hay talento, ¿verdad? ¿Hay talento? ¿Qué hay de talento para que nos pasen de una vez? ¿Arroz con pollo? Ah, muy rico, así que no te vayas.